Bienvenidos todos a esta jornada, el cáncer y el COVID-19, cómo superar las dos Cs. Bienvenidos todos a este 11º viaje a través del cáncer de mama que por primera vez celebramos en formato digital. Soy Marta Michel, directora de Yodona, y quiero saludaros, agradeceros y desearos que sea una jornada muy interesante, instructiva y tranquilizadora. Como siempre, mi primer agradecimiento es para Laura García Estevez, el alma mater de esta jornada, que siempre prepara con dedicación e ilusión. Gracias también al plantel de ponentes con que contamos esta tarde. Sobre todo, gracias especiales en unos momentos en que todo el personal sanitario y toda la gente que trabaja en hospitales, en centros de salud, están con un tiempo muy escaso. Gracias también a Lili por su patrocinio, a MD Anderson Center, a Palex, a La Roche-Posay, a Pfizer y a Roche por su colaboración en este acto tan importante para Yodona, tan importante para nuestras lectoras, nuestras seguidoras y toda nuestra audiencia. Y por supuesto, muchísimas gracias a los que os habéis sumado vía digital, en directo, a través de Zoom y del canal de YouTube de Yodona. Os quería decir que os animéis, os quiero animar a preguntar a los expertos cualquier duda que tengáis. No os quedéis con nada sin aclarar, con ningún aspecto en el que no tenéis claro cómo actuar, pues es el objetivo de esta jornada. Después de cada una de las 2 mesas de debate habrá un tiempo para las preguntas. Si todos los años este viaje, que ya llevamos 11, es oportuno para abordar cuestiones clave como los últimos avances en los tratamientos, el abordaje psicológico de la enfermedad, las verdades y mentiras sobre la nutrición, la maternidad, porque de todo esto hemos hablado a lo largo de los años. En esta en plena segunda oleada de COVID, es necesario también abordar cómo está afectando a las pacientes con cáncer. Como publicación dirigida sobre todo a las mujeres, Yodona quiere servir de altavoz de un mensaje que en estos momentos es muy importante, y es que las mujeres, las pacientes con cáncer no dejen las revisiones ginecológicas, las mamografías, las ecografías mamarias, ni las pruebas y tratamientos por miedo al contagio. La mayor certeza del cáncer de mama es que la prevención salva vidas. Y estos días los oncólogos están dando la voz de alarma porque está aumentando considerablemente los diagnósticos tardíos. Mujeres que incluso con un pequeño bulto o con molestias sospechosas no están acudiendo a la consulta por miedo a contagiarse del virus. Además, algunos hospitales están dejando de hacer los cribados que realizan sistemáticamente a las mujeres mayores de 50 años al haber reorganizado sus servicios para dedicar más recursos, más personal a los infectados por COVID. Según la Asociación Española contra el Cáncer, un número considerable de pacientes están sufriendo retrasos en las pruebas programadas y otros no se presentan por miedo. Y eso tendrá consecuencias muy negativas en el cáncer. En las 2 mesas redondas de esta tarde se hablará de cómo manejar las emociones negativas que provoca la pandemia. Y hay una pregunta que está en la cabeza de más de una. ¿Y qué pasa si tengo cáncer y además doy positivo en COVID? Eso le pasó a Sonia Vilches, una paciente que esta tarde nos dará su testimonio. El cáncer no admite tregua. Hay que seguir dándole batalla, lo tenemos clarísimo. Y desde Yodona os aseguro que lo haremos. Os aseguro que seguiremos informando de todos los avances, seguiremos celebrando esta jornada siempre, cada año, como lo estamos haciendo ahora, incluso en formato digital, algo que el año pasado nunca hubiéramos pensado que iba a suceder, pero seguiremos dando batalla. Espero que os resulte muy interesante, tranquilizadora. Y también os quiero decir que si queréis subir vuestros comentarios a las redes, podéis utilizar el hashtag #NosSumamosAlRosa. Muchísimas gracias de nuevo. Sin más, le cedo la palabra a Laura García Estevez para que empiecen ya las mesas de debate. Muchas gracias. Gracias, Marta. Otro año más. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Me sumo a todos los agradecimientos que has comentado, a todos los comentarios que has hecho sobre la situación actual. Este año toca hacerlo online, toca hacerlo de esta manera y bueno, pues podemos tener derecho a la pataleta o a la rabia,
pero no queda más remedio que aceptarlo e intentar disfrutar como otros años los mismos, la misma situación y con la misma alegría como que lo hemos hecho otras veces. Me gustaría comentar que al ser formato online, sobre todo con vistas a los ponentes, es básico el ser breve y el ser conciso, porque si no es muy difícil el poder aguantar las 2 horas escuchando ponentes que se enrollan más de 5 minutos. No es el caso, pero les doy un toque de atención a todos los ponentes. Y sin más, voy a presentaros a mi compañera de viaje de este año. Bueno, es una clásica de todos los años, que es Paz Rubio. Paz es periodista de televisión española, estuvo trabajando muchos años en Informe Semanal y ahora está en el canal de Flash Moda. Y la verdad es que ha sido una compañera incansable durante todos estos años que hemos hecho este evento. Ella se sumó, yo creo que aproximadamente hace 7, 8 años, que fue cuando tuvo el diagnóstico de cáncer, y me acompañó a China y a África cuando hicimos los documentales sobre cáncer de mama allí, y bueno, pues espero que el año que viene Paz nos permita que podamos ir al siguiente viaje. Paz, bienvenida. Ojalá, ojalá, Laura. Gracias por invitarme un año más. Ya sabes que yo contigo al fin del mundo, ¿eh? Bueno, quería agradecer desde luego estar un año más con todos vosotros en este viaje a través del cáncer de mama. Para mí es un honor estar aquí. Ya he comprobado que se aprende muchísimo de los expertos con los que contamos cada año. Y bueno, yo echo de menos la cercanía, echo de menos el abrazo, el estar junto a tantas mujeres que tanto nos siguen cada año, pero bueno, esperemos que el año que viene todo cambie y guardemos la esperanza de que volvamos al otro formato, ¿no? Dejemos el digital y volvamos al físico. Así que nada, aquí estaremos siempre, por supuesto, en estas jornadas, Laura. Bueno, entonces, la primera mesa, como Marta Michel ha dicho, es una mesa científica. Es una mesa donde os voy a ir presentando a cada uno de los ponentes y Paz comenzará con una pregunta muy sencillita a cada uno de ellos. Vamos a empezar por la doctora Gemma Moreno. Gemma es doctora en bioquímica, es profesora titular de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella es jefa del laboratorio de translacional del MD Anderson, es vocal de la Asociación Española contra el Cáncer, ha publicado más de 200 publicaciones relacionadas con el cáncer de mama y otros cánceres, y sobre todo lo que me gusta de Gemma es que es mujer científica y tremendamente crítica en el momento actual. Bienvenida, Gemma. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Iodona por darme otro año más la oportunidad de compartir este ratito virtual. Muchas gracias a Laura por la presentación y por dar cabida también a la otra parte de la investigación, no solo a la clínica, a la investigación básica que tiene un papel esencial y que, bueno, que tiene que ir de la mano con la investigación clínica. Muchas gracias. Bueno, Gemma, pues a mí me corresponde esa primera pregunta. Me gustaría, en primer lugar, saludarte, decirte que estoy encantada de estar de nuevo contigo un año más y sobre todo preguntarte, es pregunta obligada, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has llevado la pandemia y cómo la sigues llevando? Es una pregunta obligada y una pregunta importante. Pues mira, voy a ser breve, como ha dicho Laura, estoy triste, cansada y enfadada. Triste por todo lo que nos ha venido encima, cansada porque creo que el ser humano no estamos acostumbrados a una presión puntual pero no prolongada en el tiempo, y enfadadísima porque quizás la primera pandemia nos sobrevino y no nos la esperábamos, pero nos la hemos buscado un poquito nosotros también. Y entonces este virus ha sacado lo mejor y lo peor de cada uno y tenemos que tomar muy en serio lo que nos están diciendo, porque con un poquito de esfuerzo podríamos estar mucho mejor de lo que estamos. Gemma, ¿habéis podido seguir investigando? ¿Qué ha pasado con la investigación durante esta pandemia de la COVID-19? A ver, los laboratorios se cerraron el 13 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. Eso supuso un parón
en proyectos de investigación, en concreto en mi grupo, en proyectos de investigación en cáncer de 3 meses, un parón de 3 meses en un proyecto de investigación supone casi, digamos, 6, 8 meses volver a empezar a tener datos, trabajo, bueno, o sea, ir a velocidad de crucero, como yo suelo decir. Y no solamente eso, sino que un poquito por nuestra mala cabeza, ahora estamos en turnos, a mitad de gente en el laboratorio, la gente está desmoralizada, ha tenido un impacto negativo, muy negativo. No vamos a tirar la toalla, obviamente, porque si no, no estaría hoy aquí, pero está siendo muy duro que la investigación nos hayamos acordado de ella cuando truena Santa Bárbara, como se suele decir. Ha sido duro y va a ser más duro en el futuro, porque esto va a suponer un parón importante. Pero bueno, es lo que hay. Gracias, Gemma. Luego volvemos contigo. Voy a presentar a la segunda persona que participará en esta mesa. Ella es Silvia Pérez. Silvia es radióloga y jefa de la unidad de radiología mamaria del MD Anderson y también del Hospital La Luz Quirón. Yo creo que sin duda es una de las mejores radiólogas a nivel nacional. Es una fuera serie con la resonancia y bueno, pues yo creo que ponerse en manos de Silvia es garantía segura. Silvia, gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, Laura, gracias a ti por la invitación y por la presentación tan generosa. Se nota que somos compañeras además y nos vivimos cada día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Silvia, encantada de saludarte, de tenerte una vez más en las jornadas. Bueno, pregunta obligada de nuevo también y os lo voy a hacer a todos, por supuesto. ¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido la pandemia? ¿Has podido acudir a consulta? ¿No has podido? En fin, haznos un retrato breve. Pues mira, durante la primera fase y la primera oleada es verdad que se paró mucho más la actividad y el parón fue prácticamente, sobre todo al comienzo, todo lo que no era urgente, es decir, sospecha de cáncer o alta sospecha, aunque es cierto que nosotros conseguimos incluso mantener algunas de las revisiones, que eso sí que quería introducir el concepto que poca gente lo conoce, las lesiones que llamamos BRAF3, que son lesiones que nosotros controlamos cada menos tiempo. Es decir, en lugar de hacer los controles anuales o cada 2 años, pues recomendamos controles a lo mejor cada 6 meses, porque son lesiones que probablemente van a ser buenas, pero hay que seguirlas un poquito más de cerca. Entonces, incluso algunas de esas pacientes y de ese tipo de lesiones pudimos mantenerlos, pero en general eran sobre todo lesiones de sospecha y biopsias. En esta segunda oleada eso ha cambiado y estamos consiguiendo mantener la actividad bastante normal, es decir, estamos funcionando tanto en cribado, es decir, pacientes que están sanas, en seguimiento pacientes BRAF3, es decir, estas lesiones que hay que seguir más de cerca, y en pacientes de sospecha. Es cierto que el problema está en que el trato no es el mismo, la humanización no es la misma, las mascarillas, cuando tú tienes que explicarle a una paciente que tienes que hacer una biopsia, no es lo mismo explicárselo y que ella vea en tu cara que es porque sospechas algo malo o porque quieres confirmar que es algo bueno. Es decir, cuando nosotros decimos, mira, no me parece nada malo, pero quiero confirmarlo. El que te vean esa sonrisa, el que te vean la cara, también ayuda, ¿no? Y es verdad que el uso de las mascarillas, las distancias, todo eso hace que sea mucho más fría la situación, las pacientes vienen nerviosas, no puedes dar un abrazo de consuelo, ¿no? Todo eso sí que es verdad que se nota. Pero ha habido una diferencia clara de la segunda oleada, que hemos aprendido a gestionar los protocolos, limpiar las salas, mantener las dinámicas, las mascarillas, a una primera oleada en la que claramente notamos efectivamente que los diagnósticos se estaban retrasando, sobre todo y mucho con esas lesiones que eran BRAF3, que venían, claro, al control de 6 meses, o sea, llevaban ya 6 meses con ella, ese control se lo saltaban y al siguiente control, que a lo mejor era otros 6 u 8 meses más, ya era 1 año y pico. Y ahí se ha notado mucho, ¿no? Gente que se saltaba su control o en esas lesiones de seguimiento. Gracias, Silvia. Luego volveremos a hacerte más preguntas. Y nuestro tercer invitado en esta mesa es el único invitado varón que tenemos, el doctor Emilio García Tutor. Emilio es cirujano plástico y jefe del Departamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva del MD Anderson. Es probablemente uno de los cirujanos, fue pionero en el trasplante de transmastectomías
con reconstrucción autóloga, es decir, cuando coges tejido de tu propio cuerpo, y es probablemente una de las manos con mayor experiencia a nivel nacional en cirugía plástica y reconstructiva con el DIEP. Emilio, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu presentación. Y muchas gracias también a Yodona por hacerme partícipe de este evento que no había tenido oportunidad hasta el momento. Muchas gracias. Emilio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y también la primera pregunta obligada, ¿no? ¿En qué momento, de qué forma o cómo te ha afectado la pandemia? ¿Cómo la has vivido? Bueno, pues personalmente me contagié en el trabajo, en el hospital. A su vez yo contagié a mi familia, a mi mujer, a mi hijo pequeño. Fue inmediatamente justo antes del confinamiento. Y bueno, pues tuve que estar un mes de parón obligado hasta que ya todo dio negativo y pude reincorporarme. Por fortuna, pues en el equipo de cirugía plástica del Anderson estamos 3 cirujanos plásticos y en todo momento se siguió haciendo la actividad reconstructiva en cáncer de mama, en cualquier tipo de situación oncológica en la que requiere de nuestros servicios para la reconstrucción. Bueno, y ahora ya os encontráis bien, entiendo, ¿no? ¿Perdón? Os encontráis bien, ¿no, Emilio? Ya bien, todos recuperados y afortunadamente sin secuelas, aparentemente. La primera pregunta sería, ¿hay oportunidad de hacerse una buena reconstrucción en centros tanto públicos como privados, Emilio? Directamente al grano, ¿eh? Directamente al grano. Bueno, no hay cirujanos plásticos en todos los hospitales. Entonces, eso limita el tipo de reconstrucciones que se pueden hacer en cada hospital. Hay en muchos que sí, hay en otros muchísimos que no. Y entonces, efectivamente, pues el no tener cirujanos plásticos en esos otros hospitales o no tener equipos de cirugía plástica que se desplacen hasta esos hospitales, pues limita la realización de determinadas técnicas más complejas o en general limita la reconstrucción, sobre todo la inmediata, es decir, la que se hace en el mismo momento de la mastectomía. Laura. Genial. Bueno, ya estamos todos. Antes de empezar con rueda de preguntas, animo a que la audiencia ponga sus preguntas porque tanto Paz como yo lo estamos chequeando en todo momento y bueno, pues en esto consiste esta sesión, algo muy interactivo, no podemos veros las caras, vosotros a nosotras sí, a nosotros, pero os animo a que dejéis las preguntas. Gema, empiezo también por ti. ¿Cómo va a realizar? Es decir, es inevitable que en esta sesión el COVID entre y salga cada 2x3. ¿Cómo va a ralentizar I+D a largo plazo? De la misma manera que yo haré esta pregunta más adelante a Yolanda, es decir, hasta qué punto estos 7, 8, un año de parón se va a trasladar en la evolución de las mujeres, ¿qué va a pasar con I+D? A ver, es que en este caso es que ya partíamos de un país que estaba enfermo, porque la financiación que se dedica en España a I+D es la misma que hace 10 años. Y si a esto le sumamos una pandemia como la que estamos viviendo, pues es que ya es un enfermo crónico. Entonces, o sea, es verdad que desde ASEICA y desde otras asociaciones nos estamos intentando mover precisamente porque no solamente en términos de investigación, es que es en términos de docencia aquí en la universidad, es que vamos a perder generaciones porque la gente se está echando para atrás en hacer la tesis, desarrollo. Yo siento ser tan negativa, pero es que ya no partíamos o sea, no estábamos en el camino de salida en un país que hubiera apostado por investigación como nuestros vecinos. No sé si habéis visto la campaña de La Sexta en la que, bueno, estamos intentando colaborar un poco precisamente por esto, porque el PIB que se dedica, la cantidad del dinero del PIB que se dedica a investigación
es similar a lo que había hace 10 años y muy por debajo de otros países como Italia, Italia y Portugal. Entonces, bueno, yo creo que en esta pandemia ha servido para una cosa, y es que la sociedad se dé cuenta de que la investigación es necesaria en COVID, en cáncer y en cualquier área de investigación, y la presión de la sociedad va a hacer, o esperamos que haga, que tenga un impacto positivo ahora, pero que no se nos olvide, por favor, que no se nos olvide cuando pase esta pandemia que necesitamos apoyar a la investigación, desarrollo e innovación. Los países que no apuestan por esto se quedan atrás y se quedan enfermos, que es lo que he dicho al principio. Totalmente de acuerdo. Gema, gracias Gema. Silvia, un poquito Paz te lo ha preguntado antes, es decir, ¿habéis notado que las mujeres han ido a hacerse menos mamografías durante el confinamiento? Hay que seguir animando, es que a mí me parece importantísimo, y aunque nos repitamos en el mensaje, yo creo que los centros claramente han adecuado las instalaciones para que no haya ese problema a la hora de que la mujer acuda de manera muy tranquila a hacerse la mamo, la eco y la resonancia. Correcto, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que hemos reorganizado los circuitos, hemos reestructurado la forma de trabajar y hemos adaptado todo nuestro flujo de trabajo a las nuevas circunstancias. Y es verdad que sí que se ha notado, ¿no? Se ha notado el que muchas pacientes tienen miedo o tenían, ahora cada vez hemos ido normalizándolo más, pero sí es cierto que hay que ser consciente de la importancia que tiene el realizarse las mamografías de forma anual, de forma periódica, aunque no nos notemos nada. Todos los días se repite la situación que cuando le dices a una paciente que su diagnóstico es de cáncer y te dice, pero yo no tengo nadie en la familia, no me he notado nada, ¿cómo es posible? He dado el pecho, he amamantado. Y le explicas, es que la mayoría de los casos son así, son esporádicos, no dependen de casos familiares, ni hay cosas que están en nuestras manos, como bien sabes tú, Laura, que además abogas mucho por el cuidado del estilo de vida, la obesidad, el ejercicio, pero a pesar de todo, la manera de prevenirlo o de cogerlo a tiempo cuando nos llega es realizarse la mamografía periódicamente. Y ya las pacientes se van acostumbrando a que efectivamente el hospital es un sitio seguro y que lo hemos adaptado, pero es cierto que el programa de cribado de la comunidad, de la Asociación Española contra el Cáncer, es cierto que ahora mismo está detenido desde hace tiempo, se está haciendo en algunos sitios y en otros no, de forma intermitente. Y ya, como decía Gema, partíamos de una situación un poco precaria, con muchos retrasos. Entonces, en concreto, en la Comunidad de Madrid estamos en una situación ya complicada de base, es decir, muchas pacientes en lista de espera, en programa de cribado, y luego en eso simplemente como pacientes sanas que van a hacerse su revisión anual. Y luego se ha añadido efectivamente que en muchos hospitales se ha parado precisamente estas revisiones o estos seguimientos de los que hablaba al principio, de los BIRAS-3 también, y entonces incluso seguimientos anuales en pacientes que tenían riesgo, aunque estaban sanas, y todo eso contribuye a que las pacientes que estemos viendo ahora muchas veces llegan ya con tumores más grandes, incluso después de habérselo notado y con miedo de haber acudido antes. Entonces es muy importante seguir realizándose las revisiones, las mamografías, y las revisiones cuando tocan con otra prueba, que no siempre es la mamografía, sobre todo en los casos BIRAS-3, si es la ecografía la que toca ir a hacérsela, y si es en 6 meses, en 6 meses, si es la resonancia, lo que hayamos recomendado previamente en nuestros estudios previos, en nuestros informes. Tengo una pregunta para Silvia, que es sobre la resonancia. Silvia, ¿la resonancia es indispensable que se prescriba siempre cuando se va a hacer una revisión? Y por otro lado, ¿no hay otra forma de hacer las resonancias que no sean, a veces que parecen una tortura realmente, el hecho de someterse a esta prueba? Pues mira, voy a dar dos datos. Simplemente, la resonancia es una prueba estupenda en determinados casos, no para todas las pacientes, ¿vale? O sea, el mensaje es no para todos y siempre bien hecha. Entonces, es una prueba que a día de hoy todavía es un poquito larga y la postura es incómoda para las pacientes, ¿no? Pero tiene unas ventajas muy claras en según qué indicaciones, porque es una prueba que ve más que la mamografía y que la ecografía. Es más sensible, detecta más cosas y las detecta antes. También es verdad que detecta más, no solo lo malo, sino también lo bueno, es decir, detecta mucho,
pero a veces no discrimina. Y la forma de discriminar es teniendo que hacer alguna biopsia después. Entonces, la parte buena es que detecta más, la parte mala es que para llegar a esa detección a veces tienes que hacer más biopsias, ¿vale? Estamos trabajando en protocolos nuevos y de hecho nosotros los queremos incorporar, que son protocolos cortitos, que son mucho más cómodos para las pacientes, que no pierden efectividad en el diagnóstico, pero que requieren, eso sí, un grupo de pacientes concretos, es decir, pacientes que están en seguimiento por haber tenido un cáncer de mama o porque son pacientes de alto riesgo, que tienen antecedentes familiares o tienen una mutación genética. Y en esos pacientes se ha visto que este tipo de protocolos son muy útiles y además son totalmente eficaces, ¿no? Por ejemplo, una paciente que se ha diagnosticado recientemente con una biopsia de un cáncer y haces una resonancia, ahí sí conviene hacer el estudio completo y bueno, son 30-40 minutos que son evidentemente más incómodos. No tiene radiación, a su favor hay que decir que no tiene radiación, pero es cierto que la resonancia hay que hacerla en pacientes concretos y siempre, además, en correlación, es decir, teniendo la mamografía y la ecografía, y los radiólogos tenemos la obligación de hacer esa resonancia junto con la mamografía y la ecografía, porque la resonancia sola pierde mucho valor y mucha utilidad. Entonces yo animo que, aunque sea un poquito farragoso, y lo sé, que cuando mandan una resonancia, bueno, echarle un poquito de fuerza ahí y decir, venga, que va a merecer la pena, porque de verdad merece la pena. Y en los seguimientos, poco a poco, estamos trabajando en esos protocolos que van a mejorar un poquito la vida del paciente cuando se tiene que someter a estas pruebas. Gracias, Silvia. Yo tengo una pregunta para Emilio. Emilio, cada mujer tiene debería de tener su propia reconstrucción mamaria al uso. Es decir, no todas, no el expansor para todas, no el DIEP para todas. Es decir, que de acuerdo a la situación, a la fisonomía o incluso al tipo de mama que han tenido, cada una tiene que tener un tipo específico de reconstrucción. Efectivamente, en cirugía plástica para un mismo problema hay muy variadas soluciones y nos podemos adaptar efectivamente al morfotipo de la paciente, si son pacientes que son muy delgadas y muy atléticas o que tienen un poquito más de acúmulo graso en otras zonas del cuerpo o que tienen, o que tienen unas determinadas necesidades por su trabajo, por deporte, por cualquiera de los motivos que sean, nos podemos adaptar a su situación en concreto, ¿no? Y de hecho, pues hay desde incluso ya no por la paciente, sino por lo que la paciente desea en el momento de tomar la decisión. Hay veces que optan de, no, mire, yo quiero lo más sencillito, no estoy ahora en condiciones de tomar una decisión de este calado y mire, hágame lo más sencillo, que no quememos ningún cartucho y con esto seguimos para adelante y ya cuando esté un poquito más en condiciones tomaré una decisión. Pues esa sería, por ejemplo, paciente para poner un expansor. Hay otras pacientes pues, que tienen cierto acúmulo graso en la barriga, en el abdomen, por debajo del ombligo, que, bueno, pues que tienen claro que quieren una reconstrucción con tejido propio porque quieren una reconstrucción que sea para toda la vida y olvidarse ya de todo este asunto para siempre. Bueno, pues serían candidatas para reconstrucción con tejido propio, con un colgajo DIEP. Si la paciente tiene menos grasa disponible en el abdomen, se puede coger grasa del muslo o se puede coger tejido de la espalda. En fin, hay muchas opciones y nos podemos adaptar no solo a las necesidades y a la cuestión física y el morfotipo de la paciente, sino que nos podemos adaptar también a la demanda de la paciente de darle o una solución más a largo plazo o una solución más rápida y más sencilla y con poca estancia hospitalaria. O sea, que nos adaptamos en todos los campos. Por supuesto, hay pacientes que es que las ves y dices, jo, es que a ti te iría fenomenal hacer este tipo de reconstrucción o este otro, ¿no? Pero siempre se negocia con la paciente el tipo de reconstrucción. Tú le puedes recomendar una u otra, pero al final la última palabra la tiene la paciente. Y luego una cuestión que tenemos que a veces
queda la duda, se puede reconstruir en todos los casos. No hay ninguna contraindicación absoluta para que no se reconstruya la mama. Porque a veces dicen, no, pues es que los pacientes o la familia incluso, pues a veces dicen, no, es que por la edad que tiene o porque parece que está más avanzado el tumor de lo que cabría esperar o por la razón que sea, en todos los casos se puede reconstruir. O sea, esa es una idea fundamental, que en todos los casos, con una u otra técnica, luego ya decidiremos o pondremos en común cuál es la técnica en su situación clínica o personal, cuál es la mejor técnica para esa situación, pero se puede reconstruir en todos los casos. Yo tengo una pregunta para el doctor, para Emilio. Justo nos llega además a través del chat, Laura, tenemos un montón de preguntas, muchas de ellas relacionadas si se puede uno vacunar estando de la gripe, estando con un proceso de quimioterapia. Es una de las más reiteradas en el chat que tenemos de nuestra audiencia. Y antes de que vayáis quizá con esa respuesta, una pregunta de Marisa de Tomilloso nos dice que se habrá usted realizado, doctor, alguna reconstrucción bilateral 10 años después de un diagnóstico, como es su caso. ¿Se podría ya reconstruir 10 años después? Sí. O sea, siempre se puede reconstruir. Y si es necesario hacer una reconstrucción bilateral, se hace. O sea, no es... Y es más, hacemos reconstrucciones bilaterales con tejido de la propia paciente en el mismo momento de la mastectomía bilateral. O sea, que 10 años después no es ninguna limitación y desde luego no sería la primera ni la última. Hay pacientes pues, que por lo que sea lo han ido dejando y por los motivos personales que fueran y se puede reconstruir. Recuerdo una anécdota de una paciente que el marido estaba empeñado, ya esto fue hace bastantes años, estaba empeñado en que no se reconstruyera, que total, para qué, que una cosa que cada vez va siendo menos habitual, de si a mí me da igual que te falte una mama, por mí no lo hagas, cuando en realidad lo tienen que hacer por ellas mismas. Bueno, pues esta paciente se quedó viuda y lo primero que hizo nada más quedarse viuda al cabo de un mes fue a la consulta para hacerse la reconstrucción de la mama y tenía más de 70 años la paciente. O sea que no es una cosa que se olvide, la mastectomía siempre te está recordando permanentemente que el proceso que has pasado, aunque estés curada, aunque ya no estés ni medicación, aunque te recuerda permanentemente y aparte que es una mutilación, ¿no? Otra paciente que esta además era médico, me dijo, y fue muy gráfico, ¿no? Me dijo, es que me siento como un perrito que le falta la patita, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me hizo mucha gracia, además viniendo de una colega, ¿no? Y bueno, pues le hicimos la reconstrucción y se quedó encantadísima. Porque, perdona que insista un poco en esto, ¿tenéis límite de edad para hacer reconstrucción mamaria? ¿Hay un límite? No hay límite de edad. No, ¿verdad? No hay límite de edad. Puede haber limitaciones. O sea, si la paciente quiere reconstruirse, se le reconstruye. Igual, en ese caso, si es muy mayor, pues escogeremos técnicas más sencillas. Pero todo consensuado y viendo la paciente desde el punto de vista técnico, hoy en día no hay una limitación de edad. Sí es cierto que para reconstrucciones autógenas, es decir, con los tejidos de la propia paciente, cuanto más joven sea, más años se va a beneficiar de una reconstrucción autógena, autóloga, con tejido propio. Pero aún así, si la paciente, por lo que sea, además de reconstruirse la mama, quiere quitarse la barriga, pues se le puede hacer una reconstrucción autógena, ¿no? Muy bien. Paz, con respecto Laura, hay muchísimas preguntas en nuestro chat. Por resumir, te comentaba antes esa posibilidad de si conviene vacunarse de la gripe cuando se está con tratamientos de quimioterapia. ¿Alguna pregunta más que os puedo lanzar? ¿Qué importancia tiene hacerse las revisiones siempre en el mismo sitio y con el mismo radiólogo? Esa iría para ti, Silvia.
hay, por supuesto, también para Gemma, en cuanto a innovación también en la investigación. En fin, si queréis responder alguna de las que os he lanzado, Laura, adelante. Bueno, yo creo que tenía pensado dejar esa pregunta porque seguro que se nos va a ir acumulando conforme la gente se vaya incorporando, y además se la iba a hacer directamente a Yolanda Fernández, nuestra oncóloga de la segunda mesa. Yo creo que pero muy brevemente, cuando la mujer está recibiendo un tratamiento con quimioterapia, a día de hoy sí se recomienda por parte de la Sociedad Española de Oncología vacunar. Pero si una mujer ha pasado un cáncer, está en tratamiento hormonal y no tiene otro factor de riesgo, no por el hecho de haber pasado un cáncer de mama, es un factor de riesgo para tener que vacunarse. Es decir, que si estáis en tratamiento con hormonoterapia y estáis sanas, en principio no es indicación de recibir la vacuna, salvo que haya alguna otra cosa, alguna otra morbilidad o condición médica que conlleve mayor riesgo y, por tanto, vacunarse. Gemma, si quieres contestar tú a la pregunta de innovaciones, hay una pregunta que es las innovaciones a día de hoy a nivel molecular, nos preguntan en el cáncer de mama luminal u hormonosensible. ¿Dices en relación a nuevos marcadores? Sí. Hombre, pues mira, en este subtipo los inhibidores, bueno, da igual porque los nombres son raros, los inhibidores de ciclo que evitan, ya sabéis que el tumor en realidad es una proliferación, una duplicación de células descontrolada, y recientemente pues el uso de estos inhibidores de alguna manera bloquea esa proliferación, bloquea el crecimiento. Bloqueando el crecimiento bloqueas también la progresión tumoral. Yo creo que en cáncer luminal ha sido lo último, los inhibidores de ciclinas. Estudios acerca de otros biomarcadores, pues sí, hay muchos. Yo siempre digo que el mejor estudio es la prevención, casi. En relación a esta enfermedad, ya sea con un carcinoma de tipo luminal, basal o HER2, las revisiones, un cribado inicial, como antes estaba comentando, pero bueno, en relación al cáncer luminal sí creo que lo más reciente, que además ha llegado a la clínica y que además se está utilizando en algunos ensayos con muy buena respuesta, son los inhibidores de ciclina en el cáncer luminal. No sé si... Sí. Nos preguntan también, Gemma, los últimos avances en triple negativo. A ver, el triple negativo es el tumor en el que todos los grupos que nos dedicamos, o casi todos los grupos que nos dedicamos ahora a la investigación, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y dedicación, porque como sabéis es un tumor que no se beneficia de la terapia hormonal, no se beneficia de la terapia anti-HER2 que está establecida y consolidada en la clínica. Y en este sentido se estableció, hace unos años empezaron a hacer ensayos con inmunoterapia, que sabéis que ha tenido muy buen o bastante buen éxito en algunos subtipos como el cáncer de pulmón o melanoma. Y yo creo que a este respecto los triples negativos son candidatos a recibir este tipo de terapias, pero nos queda todavía mucho que estudiar, porque aquellos marcadores que definen de alguna manera la mama en condiciones normales se han perdido, y entonces necesitamos saber más de la biología de estos tumores. Pero os garantizo que los grupos más potentes que estamos estudiando en cáncer de mama estamos poniendo toda la carne en el asador para sacar nuevos biomarcadores, y no biomarcadores, sino nuevas terapias contra estos tumores. Sí, se está avanzando mucho en este sentido. A mí me gustaría también matizar que el hecho de que se tenga un triple negativo, muchos pacientes se meten en internet y ya consideran que es una sentencia de muerte. De verdad que esto no es así. Dentro del triple negativo hay un abanico de enfermedades, los hay más agresivos, menos agresivos, pero no penséis que por el hecho de que tengáis un diagnóstico de triple negativo ya las cosas van a ir muy mal, ¿no? Yo creo que es importante matizar porque Google hace mucho mal en esto.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que Google no. Tienen que preguntar a sus médicos porque son los que le van a dar la información. Google no. Google está prohibido mirar porque al final uno encuentra lo que no quiere. Y no siempre sabe buscar ni va a encontrar la solución. No, no, no. Su médico, sin duda. Ya. Silvia, había una pregunta que a mí me parece muy interesante y es si se debe seguir siempre las mismas revisiones radiológicas con el mismo o con la misma radióloga. Yo soy una defensora de eso. No sé qué te parece a ti. Pues exactamente igual. Es que es fundamental. O sea, al final la importancia que tiene o la relevancia que tiene el que sea siempre el mismo radiólogo, pues marca diferencias, porque nosotros ya llega un momento que conoces las pacientes, conoces las lesiones, conoces los casos y sobre todo le das un enfoque que nosotros llamamos multimodal, es decir, integramos la mamografía, la ecografía, la resonancia y ahora cada día más vemos pacientes que acuden a diferentes centros y vienen con la mamografía realizada en un centro, la ecografía en otro, la resonancia en otro, y entonces no concuerdan, al final es un lío y tienes que empezar por el principio. Muchas veces dices, mira, independientemente de lo que cuentan, que no es que lo dude, necesito verlo yo y comenzar el proceso desde el principio, ¿no? Y coger el proceso desde el principio a esa paciente y los seguimientos. La mayoría de las veces, cuando son sobre todo mamas complejas y casos complejos, te acuerdas de los casos, de las lesiones, de las pacientes y es fundamental, es fundamental. La verdad es que marca diferencias, ¿eh? Gracias, Silvia. Espera que... Bueno, me he cambiado de sitio porque he tenido un problema con el iPad. Siento el lío, Laura. Como hemos dicho, hay muchísimas preguntas. Yo querría seguir un poquito con la reconstrucción. Creo que muchas de ellas también están orientadas a un tema que desde luego consideramos todas que es muy importante, ¿no? Porque, doctor, una vez que en el primer momento uno no se reconstruye, ¿es verdad que se va dejando y acaba una paciente por no reconstruirse nunca? Bueno, hoy por hoy, la verdad es que todas las pacientes que vemos que son candidatas a mastectomía pasan por cirugía plástica como una consulta más, igual que radiología, igual que oncología. O sea, van todos, siguen una ruta en el que pasan por la consulta de cirugía plástica en la que se le explican las opciones de reconstrucción. Puede haber alguna paciente cada vez más anecdótico que no quiera saber nada de la reconstrucción, pero realmente es cada vez más raro, por no decir, no sé, yo creo que en el último año no he visto a ninguna que no quiera reconstruirse, ¿no? Que lo dejen, que lo vayan dejando, no lo van, o sea, es un permanente recordatorio de la enfermedad. Yo creo que, bueno, y esto lo sabrán mejor lo saben perfectamente las pacientes, ¿no?, que lo sufren o que lo han sufrido, es una amputación, para vestir, para la ropa interior, para la vida social, para el día a día, pues es una lacra, ¿no?, que tienes ahí en tus actividades cotidianas y que bueno, pues que les afecta psicológicamente, les afecta en su relación de pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, hoy por hoy es muy raro que la paciente no quiera reconstruirse. Alguna paciente recuerdo así como muy mayor o que ya realmente, o sea, digo muy mayor, de más de casi 90 años o casi 90 años, que dice, no, mire, yo no, bueno, pues es comprensible y no quiere meterse en más historias, bueno, pues ya está, ¿no? Pero realmente es muy, muy, muy raro que no quieran saber nada de la reconstrucción y que las que no se han reconstruido es todavía más raro que se olviden. Gracias, Emilio. Por ahí hay otra pregunta de cómo se podrían acortar los intervalos de tiempo entre la sospecha, el diagnóstico y el tratamiento. Yo creo que es una pregunta quizá para Silvia, aunque, es decir, cómo acortar los intervalos de tiempo entre la sospecha, el diagnóstico y el tratamiento. Yo lo que sí me gustaría, antes que contestara Silvia, es que
el cáncer de mama, y nos empeñamos en comentarlo los oncólogos, no es ninguna urgencia. Y no por el hecho de que se te diagnostique un cáncer de mama quieras meterte en quirófano ya la semana que viene, porque eso en principio no va a tener ningún impacto en la supervivencia. Lo que está claro es que hay unos tiempos y que, corrígeme si me equivoco, Silvia o Emilio o Gema, que si tú en principio te manejas en una unidad multidisciplinar, todo eso está coordinado y en general son unos plazos de entre 2-3 semanas que uno puede tomar la determinación porque hay que seguir un protocolo. No sé si estáis de acuerdo las dos. Yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, y en lo que respecta al diagnóstico, lo que comentabas tú, ¿no? La paciente llega y cuando tiene una lesión de sospecha quiere enseguida biopsia y resultado, ¿no? Y aquí muchas veces se encuentran con la realidad de que cuando tenemos un diagnóstico ya confirmado, muchas veces se hace después una resonancia, detecta más cosas y hay que volver a hacer alguna biopsia más. Entonces, en ese momento es como una sensación de frustración, de prisa, de y ahora otra vez y ahora más. Y yo siempre les explico, es que si no está bien hecho el diagnóstico y no diagnosticamos todo y lo cuadramos bien, luego no van a poder operar bien. Y entonces eso redunda al final en perjuicio tuyo, no en beneficio, porque hemos tenido casos que se operan, vienen diagnosticados muchas veces de fuera sin estudiar del todo, y al año siguiente haces el primer control y descubres una lesión que ya estaba de antes y tienen que volver a comenzar el proceso un año después. O sea, se han operado, se han radiado, incluso están con quimio o se han dado la quimio y de repente otra vez. Y eso es brutal en la experiencia, o sea, es una vivencia brutal. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues lo que hacemos es que normalmente cuando tenemos una lesión de sospecha comenzamos con la resonancia y después hacemos todas las biopsias que haya que hacer. Y nuestro criterio sí que es verdad que eso acorta un poquito el periodo. Pero como bien dices tú, Laura, creo que hay que respetar los tiempos y en ese momento tener calma y sin prisa, pero sin pausa. Y a mí también me gustaría añadir que una vez que se diagnostica el cáncer se ha puesto el nombre, la palabra cáncer, que no nos gusta a ninguno de los que estamos aquí y bueno, a la población en general. Pero es que a ese cáncer hay que ponerle un apellido, hay que hacer una serie de pruebas radiológicas, moleculares, una serie de pruebas que nos permitan conocer al enemigo lo mejor posible, no solo por el nombre, por el tipo, por el subtipo, y eso lleva un tiempo. Yo entiendo el estrés que puede, el impacto negativo que puede recibir la paciente al oír la palabra cáncer, no oye nada más, lo cual es lógico, comprendible, completamente asumible. Pero se requieren hacer las cosas bien. Cuanto más se conozca el enemigo antes de entrar en quirófano y demás, mucho mejor de cara al futuro, tanto para terapia, para todo lo demás, para que el resto de los profesionales, oncólogos, cirujanos, todos los demás tengan toda la información encima de la mesa. Vamos, esa es mi opinión, la verdad. Bueno, pues seguimos con más preguntas que nos hacen a través del chat. Sobre reconstrucción de radioterapia. Después de la radioterapia, ¿cuál es el porcentaje de contractura que eliminaría las posibilidades de reconstrucción con prótesis? ¿Se puede evitar de alguna manera, doctor? El porcentaje de contractura que eliminaría las posibilidades de reconstrucción con prótesis. Vamos a ver. Si, está un poquito sí. farragosa la pregunta, ¿no? No sé si... voy a tratar de contestar o por lo menos dar una contestación general. Después de la radioterapia, si se ha hecho una reconstrucción con prótesis, se puede producir contractura capsular. La contractura capsular, que habrá muchas pacientes que no saben qué se trata de el tejido cicatricial que hay alrededor de la mama, se vuelve más firme y más duro. La prótesis siempre está blanda, da igual lo que le hagas, la prótesis no se afecta ni con radioterapia, ni con medicación, ni nada. Simplemente es el tejido que hay alrededor de la prótesis el que se vuelve más duro y más cicatricial y hace que la mama se note más firme. Ese grado de contractura, en qué medida se produzca mayor o menor, pues puede ser que ese tejido cicatricial sea muy duro y llegue incluso a ser doloroso
o incluso a deformar la forma de las mamas, ¿no? Entonces, en ese caso habría que, digamos, dar un paso atrás y plantear otro tipo de reconstrucción. En aquellas situaciones en las que ya la paciente ha recibido radioterapia y queremos reconstruir, lo recomendable es utilizar tejidos no radiados. Es decir, tomar tejido de otra zona, lo que nosotros llamamos colgajos, que aunque suena un poco mal, pero es el nombre técnico que tienen, coger tejido, coger un colgajo de otra zona del cuerpo, lo podemos coger de la espalda, que es el dorsal ancho, lo podemos coger del abdomen, que es el colgajo Dieppe, lo podemos coger del muslo, que es el colgajo PAP, en fin, hay distintas zonas del cuerpo de las que se puede quitar tejido y trasplantarlo a la zona mamaria. De forma que ese tejido que no está radiado, en la zona radiada, no solo nos permite dar forma y crear una mama nueva, sino que al aportar vascularización, aportar capacidad de regeneración y de cicatrización, mejora la zona mamaria, ¿no? Esa piel que está muy castigada por la radioterapia en estos casos, pues con el tiempo va renovándose y va ablandándose y va recuperándose del daño que ha provocado la radioterapia. Básicamente la radioterapia en los tejidos lo que provoca es una disminución desde el punto de vista reconstructivo, lo que nos afecta. Lo que afecta en relativo a la reconstrucción produce una disminución de la vascularización, con lo cual merma la capacidad de cicatrización y produce una fibrosis, con lo cual todo lo radiado en general está como más duro y más firme. Entonces eso, al trasplantar tejido, eso se va solucionando poco a poco. Gracias, Emilio. Nos quedan 3 minutos. Entonces, yo lo que haría sería que nos mandarais cada uno un mensaje bueno, pues relativo al cáncer de mama y relativo a lo que nos viene, estos 3 meses que nos vienen, o 4 o 5 de pandemia, un mensaje siempre positivo, seguro. Gemma. Bueno, nada, que luchemos contra el COVID de este dichoso que nos ha trastocado la vida, pero que vamos a poder con él, eso seguro. Y lo único que pido a la sociedad, de verdad, ya es petición, no mía, sino de todos los investigadores, incluso los que están implicados en el desarrollo de la vacuna, que yo hablo con ellos, con algunos amigos, la presión esta que nos habéis puesto a los investigadores para que todo vaya adelante, seguir poniéndola, seguir apostando por la investigación, porque cualquier cosa que tengáis enfrente de vuestros ojos ahora mismo viene detrás de proyectos de investigación y de mucha gente trabajando, no solamente en cáncer. O sea, necesitamos seguir avanzando y para avanzar necesitamos innovación, investigación y desarrollo. Muchísimas gracias por la invitación y por este ratito. Gracias, Gemma. Emilio o Silvia. Silvia, por favor. Gracias, Emilio. Bueno, yo simplemente recalcar la importancia de las revisiones, que el cáncer pillado a tiempo siempre es mucho más fácil de tratar después y que la mamografía salva vidas, que no lo dejéis porque es fundamental y que acudáis al hospital con la tranquilidad de que hacemos los deberes y desde luego nos preocupamos porque el circuito siga funcionando, que es fundamental. Y siempre, pues bueno, que el radiólogo irá pautando las pruebas necesarias, confianza en el radiólogo, igual que se tiene mi oncólogo, mi digestivo, mi neuro, mi cirujano, pues la importancia de, bueno, pon un radiólogo en tu vida, digo yo siempre. Gracias. Gracias, Silvia. Y por favor, dentro de poco la resonancia en 5 minutos, por favor. Estamos en ello, estamos en ello. Emilio. Bueno, mi mensaje final sería que con pandemia o sin pandemia, la reconstrucción, nosotros seguimos con la reconstrucción, se ofrece la reconstrucción a todos los pacientes. Y la segunda parte del mensaje es que siempre es posible la reconstrucción. En todos los casos. Habrá que hacer una técnica u otra, más fácil, más sencillo, pero siempre es posible la reconstrucción. Hoy por hoy
ya está visto, demostrado que es seguro, no afecta a la evolución de la enfermedad y aporta calidad, calidad de vida a las pacientes. Emilio, una última pregunta. Nos acaba de entrar una pregunta justo de Elena. Para Emilio, ¿expansor sí o expansor no cuando se sabe con certeza que hay que dar radioterapia? Bueno, el expansor se puede poner cuando se sabe que hay que dar radioterapia como una situación, bueno, de vamos a ver cómo responde este expansor o esta prótesis final que vamos a poner a esa radioterapia, o como una situación de una reconstrucción, una forma de plantear las cosas novedosa que se está haciendo ahora, que es la reconstrucción diferida e inmediata. Es decir, ponemos el expansor como una situación temporal, damos la radioterapia y en un segundo tiempo quitamos el expansor y ponemos un colgajo, ponemos tejido del propio paciente. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. De verdad que ha sido un placer teneros. Seguro que el año que viene lo hacemos presencial y así nos podemos achuchar y interactuar más, ¿eh? Os dejo ahora con Paz, que va a hacer una entrevista, yo creo que muy bonita y muy emotiva a una paciente, a Sonia Vilchez. Gracias, Paz. Sonia, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros, encantada de verte de nuevo. Sonia Vilchez lleva trabajando durante los últimos 14 años en recursos humanos, concretamente en la selección de profesionales para la industria farmacéutica y en el ámbito clínico en hospitales. Voy a presentarte un poquito, Sonia, si me permites. Sí, sí. Le gusta viajar, le gusta la decoración, visitar y descubrir nuevos restaurantes, lo cual quiere decir que te gusta comer, como a mí. Y especialmente su trabajo que desempeñaba con una gran pasión, y me consta porque tuvimos la oportunidad de hacer un informe semanal para Televisión Española precioso con ella hace ya unos años, y la vi ahí en plena movida laboral, ¿no? Como una gran ejecutiva, con mucha pasión, como ella dice. Bueno, ahora dice que el deporte se ha convertido también en otra de sus aficiones y sus pasiones. Correcto. Algo que seguro que es muy aplaudido por la doctora Estevez, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, para que todas las espectadoras, espectadores o la audiencia que tenemos lo sepa, Sonia es BRCA2, tiene un gen relacionado con el cáncer de mama, tiene relación con una extensa historia familiar relacionada con el cáncer y actualmente está en proceso de un segundo tumor. Está casada y tiene 2 preciosos niños de 3 y 2 años. Sonia, siempre dices que aunque has tenido momentos muy duros, estás agradecida a la vida y te consideras una persona feliz. Correcto, correcto. Es que al final, yo no sé si al resto de mujeres que están escuchando le pasa lo mismo. Son momentos muy malos, pero es que recibes tantísimo cariño de toda la gente, de gente que te esperabas y de gente que ni se te pasaba por la cabeza que iba a estar ahí. Que es difícil estar siempre triste. Yo entiendo que habrá mujeres que les pase, pero en mi caso por lo menos no ha sido así. Bueno, Sonia, ¿cómo has llevado la pandemia? ¿Cómo la estás llevando? Cuéntame cómo te disfrazabas incluso para poder ir al tratamiento, ¿verdad? En esas fotos que me mandabas, porque claro, hemos seguido también tu historia y en fin, los tiempos han cambiado de tal manera que hasta uno tenía que disfrazarse para poder ir a consulta, ¿no? Bueno, yo recuerdo que la doctora Esteve me hizo unas fotos y me dijo, mira, vamos a guardarlas porque algún día nos acordaremos de ellas y nos reiremos, ¿no? Y pues ¿cómo lo he pasado? Yo me imagino que como el resto de mis compañeras, o sea, por un lado muchísimo miedo, o sea, yo tenía una obsesión con decir, Dios mío, a ver si no me voy a morir del cáncer y me voy a morir ahora porque me contagio del COVID, ¿no? Y recuerdo que la quimioterapia fue durante la primera oleada y era completamente traumático ir al hospital. Entonces yo pasaba como un día y medio antes diseñando un protocolo en mi cabeza que luego escribía de qué es lo que tenía que hacer en cada momento desde que salía de mi casa hasta que llegara, porque no me quería contagiar ni quería que se contagiara a nadie que viniera conmigo. Y luego enfado porque el cáncer te quita la salud, te quita el trabajo, pero es que ahora encima te quita toda la parte social y los amigos que te dan cariño, que te dan esos achuchones, ¿no?
también incomprendida, porque hay gente que es muy cuidadosa, pero también hay gente que todo esto le parece como una paranoia de exageración. Entonces, yo no quería estar con nadie así porque me daba miedo a que no siguiera las mismas reglas del protocolo y nos pudiéramos contagiar. Y por último, a nivel logístico, pues me imagino que a mis compañeras les pasaría igual, ¿no? Cómo hacer con el marido que duerme junto a ti y que dice, Dios mío, que yo controlo el no contagiarme, pero que a mi marido tampoco le pasa así. Si tienes babies, pues oye, que ellos no cojan nada en el colegio para no contagiarte. En fin, ha sido un poco caótico, un poco surrealista tener un cáncer y al mismo tiempo vivir el COVID. Qué difícil todo, ¿verdad? Todavía incluso meterte en una burbuja más con todo lo que uno tiene que estar pasando, ¿verdad? Es un poco agotador. O sea, había un momento en el que, por lo menos mi evolución fue preocuparme muchísimo y ahora me sigo preocupando, pero llega un momento en el que digo, mira, es que no, o sea, no puedo más, o sea, no puedo más con todo lo que tengo a mi alrededor. Pero bueno, tenemos que seguir cuidándonos. Bueno, Sonia, tú eres muy joven cuando te detectaron tu primer tumor de mama. Cuéntanos, 5 años. A mí me lo diagnosticaron con 25 años porque mi madre lo había tenido anteriormente un cáncer de pecho 2 años antes o algo así. Es que borro algunos conceptos que no me sientan bien recordar, ¿no? Y entonces me noté un bulto y bueno, pues como yo era muy poco hipocondríaca, dije, pues si paso por un centro de salud, que me miren, pero vamos. Y dio la casualidad de que pasé a la hora, entré, me lo palparon y enseguida todo corrió porque el bultito, el tumor era muy, muy grande, ¿no? No me extiendo, el caso es que la doctora Esteve me curó. Los doctores anteriormente estaban hablando de la técnica DIEP, del tema del colgajo, de la radioterapia, de la cirugía, yo pasé por todo eso y bueno, pues ahora desafortunadamente 17 años después me han diagnosticado otro tumor y me quedo con un concepto que ha comentado la doctora Silvia sobre lo importante que es que te sea un mismo radiólogo siempre las pruebas, ¿no? Porque en mi caso no fue así, quizás la cosa hubiera sido diferente, ¿no? Tú siempre me decías en entrevistas que hemos tenido previamente que tú tienes tu propia camarilla, digamos, de doctores, ¿no? A los que sigues también puntualmente. Incluso Totalmente. no solamente en el proceso en el que ahora mismo pues estás, digamos, estás pasando, sino también en esos cuidados que hay que tener. Yo sé, porque el otro día coincidimos que estás con tratamiento de fisioterapia. Cuéntanos un poquito por qué vas al fisioterapeuta. Bueno, con respecto a lo que has comentado anteriormente, tengo que decirte que yo soy una persona que sigo médicos, no sigo instituciones. Entonces, creo que los pacientes, aunque no somos clínicos, también podemos tener nuestro propio criterio de qué médico nos conviene más o menos para cada una de las casuísticas que tenemos. Y bueno, pues yo tuve la suerte de que gracias a mi oncóloga, a la doctora Esteve, me enseñó la importancia no solamente de tratar el tumor a nivel clínico, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? La importancia del ejercicio físico, y por eso voy a entrenamiento, la importancia de una buena alimentación, y por eso voy al nutricionista, y la importancia de si te han extirpado los ganglios linfáticos, que en mi caso tengo un linfedema activo en el brazo derecho y tengo riesgo de linfedema en el izquierdo porque también me han quitado los ganglios linfáticos, pues voy a fisioterapia para hacerme drenaje linfático periódico, que para mí es tan importante como el comer, ¿no? Y seguiré avanzando porque también quiero hacer ahora más actividades, pero creo que esas son básicas y esenciales dentro del tratamiento que yo he tenido para poder curarme y curarme de nuevo, que es lo que espero. En la siguiente mesa vamos a tener una parte también muy importante, que es la parte emocional, ¿no? Quienes hemos pasado, bueno, pues por este proceso sabemos lo importante que es el apoyo, lo importante que es el estar acompañada, lo importante que es incluso hablar con pacientes que ya han pasado delante de ti, ¿no? Determinados síntomas, determinados tratamientos, para poder sentirte un poquito mejor. ¿En tu caso has tenido que también pedir apoyo emocional? Hablo, por ejemplo, de psicólogos. Pues mira, durante el primer tratamiento nunca fui al psicólogo y eso que me insistieron en que sería bueno, pero yo me he nutrido mucho de
de contar lo que me pasa, ¿no? O sea, yo grito a los cuatro vientos qué es lo que tengo. Incluso recuerdo que durante el primer tumor, para buscar trabajo, yo siempre decía en la entrevista, oye, mira, tengo este tema, quiero que lo sepas, y cuando a lo mejor no fuera necesario. En resumen, el hablarlo tanto me ha servido mucho psicológicamente para encontrarme mejor. En este segundo tumor, tener en cuenta que ya, o sea, ha sido como un bombardeo máxime de malas noticias. Entonces, mi cirujana, por ejemplo, me recomendó, oye, ¿por qué no vas a un psicólogo para poder afrontar mejor cuando te dan las malas noticias? Y sí, he estado yendo, he ido a 4 sesiones. De nuevo, esto es como todo, tú tienes que decidir si te viene bien o no te viene bien. Pero, y si decides que te viene bien, lo que sí que no hay que tener es ese miedo o ese sentirte mal por decir voy a un psicólogo. Pero cuidado, si no lo necesitas, está fenomenal también. Tú eres una persona, siempre lo has dicho, muy positiva, muy optimista, ¿no? Con esa alegría por delante, pero no hay duda de que hay momentos muy duros también, ¿no, Sonia? ¿Qué ha sido en todo este proceso lo más duro para ti, pero por otro lado también lo más reconfortante? A ver, lo más duro para mí fue el momento en el que me dijeron que volvía a tener un tumor. Más que nada porque me acababa de hacer la resonancia, me acababa de hacer una revisión periódica hacía muy poquito tiempo. Entonces yo estaba muy enfadada porque decía, ¿cómo es posible que no se haya visto? Pero ¿cómo es posible, no? Si me he hecho mi revisión, o sea, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, yo también cometí algunos fallos que en ese momento no veía, ¿no? Pero el momento más duro fue aceptar que tenía de nuevo el segundo tumor, y al que me ayudó un amigo y me dijo, la clave fue acepta, o sea, acepta y tú decides cómo afrontas esto, si amargada o bueno, o aunque tengas el tumor, tú decides que tu vida, tú vas a ser feliz, ¿no? Y el momento más reconfortante, pues hombre, cuando las pruebas te van saliendo bien, pues no te voy a negar que es muy reconfortante, ¿no? Pero sobre todo el tener gente cercana a tu alrededor que te da mucho ánimo, a mí eso me carga las pilas a tope. Bueno, ya hemos dicho que eres mamá de 2 niños muy pequeñitos. ¿Cómo se lleva el llegar, estar tan cansada, a veces querer tumbarte en el sofá y no moverte en toda la tarde, y tener a los niños que se suben, que no paran, que son terremotos? En fin, ¿cómo has lidiado con todo ese proceso? Imagino que con mucho cariño, mucho amor, pero también con cansancio, ¿no? Pues es que yo no sé si al resto de mamás que nos están escuchando le ha pasado lo mismo, porque por un lado es como una medicina cuando tu bebé o tu niño pequeño se te acerca y te da un abrazo, y eso es maravilloso, pero por otro lado también es como agotador cuando ves que no tienes energía y tus hijos te necesitan a nivel logístico, pero tú no tienes ni fuerza para poderles atender. Y por otra parte también es una combinación de tristeza, ¿no? Porque dices, oh, qué fuerte, ¿no? Que venga tu niño a la cama y te diga, mamá, ¿hoy no tienes pupa? O que la frase estándar en tu casa sea, mamá, ¿vas al doctor? ¿No? Entonces, es una mezcla de emociones. Yo de todas, ¿con qué me quedo? Pues con que te dan mucho cariño y eso te ayuda mucho. Y en nuestro caso, pues el hecho de que yo tenga un tumor, bueno, los niños no conocen la palabra cáncer con 2 años, pero sí que trato con total normalidad, el mamá se está curando, tiene un bichito y el doctor no nos está ayudando. En mi caso, pero de nuevo no, es como que no hay recetas, ¿no? Desde luego, cada una luego, en fin, lo lleva a su terreno personal y lo hace lo mejor que pueda, lo mejor que sienta. Ya vamos terminando, Sonia, me encanta hablar contigo, ¿eh? Y a mí contigo, estaría toda la tarde, pero la doctora Esther ya me está mirando y diciendo que no, que tenemos muy poquito tiempo. 2 preguntas más. Una, ¿en qué momento estás ahora? ¿Estás de baja laboral? Me imagino, ¿no? Con tu proceso, no sé si se ha acabado la quimio, si tienes más pruebas ahora mismo médicas y más tratamientos, cuéntanos. Acabé la radioterapia, me acabo de hacer la reso y el PEC-TAC para ver el resultado de la enfermedad. Estoy con un tratamiento hormonal perdona Laura, si digo algún término erróneo, de aromas, ¿sí? Y también estoy con una quimio oral muy novedosa en el mercado de Verzenio, ¿no? Todo está en positivo, estoy intentando adaptarme al nuevo tratamiento físicamente y bueno, pues he tenido un pequeño bache porque la semana pasada me he hecho una nueva biopsia, ahora de nuevo en el tumor, en el pecho derecho de mi primer tumor, y estoy esperando los resultados de la biopsia. Si todo sale bien,
pues será el momento de empezar a construir positivamente mi vida de nuevo, y si sale mal, pues tendré un día o dos de pataletas y a volver a empezar. En esa fase estoy, o blanco o negro. Ahora mismo estoy así. Con la incertidumbre, te deseamos lo mejor, Sonia. Sí. Tú eres Gracias. además una persona siempre tan luchadora, tan optimista. No me gusta decir luchadora porque parece que estamos siempre con esos términos bélicos, pero en cierto modo también es una forma muy gráfica, ¿no? Trabajando en mi proyecto. Trabajadora, exacto. Antes trabajabas más para los demás en recursos humanos, ahora estás trabajando más para ti, que realmente es lo importante, ¿no? Déjame decirte que te veo guapísima, siempre con esa luz que tienes tan estupenda. Esto es maquillaje, Paz. Esto es maquillaje. Bueno, pues el maquillaje viene también muy bien, pero es verdad que la luz no la puede sustituir el maquillaje, desde luego, Se tiene o no se tiene, y en este caso tú la tienes. Una última cuestión, un mensaje, ¿qué pedirías tú? A todos los hemos dicho en la anterior mesa que qué pedirían un poquito. Acabamos de, bueno, pues de celebrar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y, bueno, ¿qué es lo que a ti te pide, ¿no? El corazón, la cabeza de dar como mensaje, Sonia? Pues yo os diría a todas que el tener cáncer o no lo podemos cambiar, pero el decidir sobre nuestras vidas, si queremos afrontarlo siendo felices o no, sí está en nuestras manos. Así que vamos a hacerlo siendo felices, ¿no? Pues te damos mucho ánimo para Sonia, de parte de Isabel Guerrero y de muchas más personas que nos escriben al chat que tenemos y que están ahora mismo en directo con nosotras. Sonia, te mando un beso enorme, virtual, Gracias. Muchísimos abrazos y deseando que el abrazo sea también físico, de verdad, Vale, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ti. Gracias, Sonia. Vamos a pasar, gracias Paz también por la entrevista. Vamos a pasar a la segunda mesa. Tenemos un pequeñito problema técnico. Vamos a ver, no sé si me ha estado escuchando, estaba comentando que vamos a pasar a la segunda mesa y voy a ir presentando mientras Paz se va colocando desde el punto de vista técnico, porque esto que no estamos acostumbradas a estas reuniones digitales. Voy a presentar a Carlota Serrano. Carlota, os cuento la historia. Ella, en el momento en que cuando yo la conocí, era subcampeona de España de 400 metros valla, un deporte prácticamente muy poco conocido. Ella se preparaba para ser campeona de España y en ese momento tuvo el cáncer de mama, muy joven. Además recibió cirugía, recibió quimioterapia, radioterapia, bloqueo hormonal. Y Carlota se ha tenido que reinventar y ahora es campeona de España de triatlón, es decir, para mí una superwoman, correr, nadar y bicicleta. ¿Correcto, Carlota? Hola, sí, hola, muchas gracias por invitarme. Estoy súper emocionada. Después de escucharos y de escuchar a Sonia, la verdad es que estoy muy emocionada. Esta semana es siempre un poco compleja en sentimientos y emoción. Y bueno, sí, como decía Laura, fui campeona de España en grupos de edad, no en élite, en mi grupo de edad, en distancia olímpica, en triatlón. Y este año, pues bueno, luchando con la pandemia, lo que nos ha dejado competir, aprovechando cada segundo, cada instante, cada competición por estar ahí, aunque no hemos podido entrenar como hemos querido, pero hay que aprovecharlo porque nunca se sabe lo que va a pasar. Gracias. Paz se está recolocando. Te hago yo la pregunta, pero la pregunta es contestar en 30 segundos. ¿Cómo te encuentras ahora y cómo has pasado la pandemia? Vale, pues me encuentro ahora muy bien. Estoy un poco nerviosa por las últimas pruebas que me he hecho, pero bueno, bien. Ha salido todo bien, muy contenta y con la pandemia, pues con mucha incertidumbre, la verdad. A la hora de hacernos las pruebas, ir sola, afrontarlo, si sale mal o no, que el estar ahí sola en la consulta o a la hora de hacerte las pruebas es más complicado, pero bien, me encuentro muy bien, gracias. Bien. Paso a presentar también a Yolanda Fernández.
Yolanda es una gran amiga mía, es una clásica de este evento. Ella es oncóloga médica, jefa de la unidad de mama del Hospital Universitario de Asturias. Me encanta porque es tremendamente crítica con la oncología, tremendamente sincera y tremendamente pro de sus pacientes. Yolanda, es un gusto tenerte, qué pena no poder darte un abrazo. Muy brevemente, ¿cómo pasaste la pandemia? Que yo lo sé, luego no me puedes engañar, ¿y cómo te encuentras ahora? Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias a Iodona por permitirme viajar una vez más con vosotros. Ya somos viajeros, compañeros de viaje. ¿Cómo pasé la pandemia? La pasé físicamente bien, porque quizás estar en una provincia perimetral ha permitido que la primera ola haya sido menos fuerte que lo que habéis pasado, por ejemplo, en Madrid. Eso ha permitido que yo no tuviera que suspender muchas de las visitas a las pacientes que lo necesitaban probablemente emocionalmente más que nunca, aunque ha sido agotador. La he pasado bien. ¿Cómo me encuentro ahora? Pues me encuentro como no quiero, porque me encuentro llena de incertidumbres, me encuentro a veces abatida, me encuentro a veces triste, y yo creo que nuestro rol, el rol de los oncólogos, no es estar nunca tristes, porque como dijo el viernes pasado aquí en mi tierra el doctor Guerrero, jefe de la UCI del Gregorio Marañón, rendirse nunca ha sido una opción, pero ahora lo es menos que nunca. Por lo tanto, estoy yo también, como las pacientes, en lucha permanente por ser inasequible al desaliento, que son los inputs que nos entran cada día, en tanta incertidumbre y en tanto, como se dice en Asturias, fregado político. Gracias, Yolanda. Bueno, presentamos ahora a otra de nuestras invitadas en esta mesa, Paloma Domingo, que es directora del Centro Boder, es fisioterapeuta y docente, es vicepresidenta de la Asociación Española del Linfedema y representante en España del método Godoy para ayudar a paliar el linfedema, que ella misma nos contará en qué consiste muy pronto. Y bueno, pues lleva 30 años dedicada a los pacientes oncológicos, 3 décadas. Paloma, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría saber primero cómo has pasado la pandemia, Paloma. Bueno, pues la verdad es que personalmente he tenido la suerte de estar en un pueblecito muy pequeño con 30 habitantes, con lo cual, y con toda mi familia, con lo cual personalmente no ha sido muy importante, pero sí que es la verdad que nosotros cerramos la consulta antes de que se decretara el estado de alarma por responsabilidad, porque no teníamos EPIs, porque el colegio no nos los proporcionaba, porque no encontrábamos de ninguna forma cómo atender a nuestros pacientes con seguridad y porque tampoco sabíamos lo que venía. Después abrimos también, antes de que se volviera a quitar el estado de alarma, cuando conseguimos tener todos los EPIs y todas las medidas de seguridad, porque entendíamos que los pacientes no podían esperar más tiempo y en ese momento ya podíamos ofrecerles seguridad en los tratamientos. Bueno, habéis vuelto a la consulta en tiempos todavía casi de pandemia, con menos gente y con mucho más cuidado, ¿no? Claro, claro. Quiero decir, se han implantado unas medidas de seguridad porque por los pacientes y por nosotros, desde luego, trabajamos con menos pacientes, dejamos entre paciente y paciente un cuarto de hora para poder ventilar, poder limpiar, tenemos EPIs, llevamos pantallas, mascarillas, los pacientes entran con calzas para limpiar completamente el suelo varias veces al día, es decir, intentamos que el paciente se sienta seguro y tranquilo porque necesita el tratamiento y debe acudir a tratamiento. Esto es un poco como lo que ha contado antes la doctora Silvia, el tratamiento no se puede demorar porque se necesita cuando se necesita, ¿vale? Bueno, seguiremos muy pronto con más preguntas. Vamos con nuestra siguiente invitada, Laura Rojas Marcos. Laura, buenas tardes. Te conozco mucho de los medios, ¿eh? No he tenido el placer de conocerte personalmente, así que encantada de estar contigo. Bueno, Laura es doctora en Psicología Clínica de la Salud. Es neoyorquina de nacimiento, que no sé si mucha gente lo sabe, y llevas años lidiando con situaciones complicadas, porque no solo ahora con la pandemia de la COVID-19, donde, por supuesto, te has implicado también mucho con la ayuda a pacientes, sino que también ayudaste en los atentados del 11S en Nueva York,
que desde luego fue toda una experiencia, ¿no? Imagino. Yo no sé si es verdad lo que voy a decir ahora, pero parece que eres una clara partidaria de combatir con humor y optimismo las situaciones más difíciles. ¿Es así? Pues sí, de hecho fue una de las variables que estudié en profundidad cuando hice mi tesis doctoral, ¿no? El papel que tiene el humor y dónde ponemos el foco de atención pues va a influir muchísimo, no solamente en nuestro estado de ánimo y en nuestras decisiones, sino que considero que es un factor protector. Entonces, bueno, pues durante estos meses de pandemia he intentado no perderlo, aunque tengo que decir que como el resto de los compañeros y de mis pacientes, pues como el resto del mundo, pues también me he encontrado en situaciones de mucho cansancio y sufrimiento, sobre todo por el sufrimiento ajeno, ¿no? Yo lo he vivido en Madrid, en el centro de Madrid, me encerré, cerré la consulta, pero descubrí otro modo de trabajar que es a través de las nuevas tecnologías y descubrí también en toda esta dureza y en este sufrimiento nuevos hábitos para trabajar. Yo creo que a todos nos ha pasado nuestras nuevas formas de vivir, de llevar el dolor y sobre todo con una claridad de cuál era y es y sigue siendo mi propósito y mi compromiso, que es ayudar, tratar a mis pacientes, aportar la ayuda que puedo, ya sea no solamente profesional como psicólogo y terapeuta, a mis pacientes oncológicos y a todos los demás que trato, sino también una de las labores y compromisos que tuve, que de hecho aprendí en Nueva York, fue también ayudar a mis compañeros sanitarios de manera voluntaria cuando salían del hospital, sobre todo esos meses tan difíciles, ayudar emocionalmente, ayudar a las crisis de ansiedad, la angustia, la incertidumbre, pues bueno, intentando aportar mi granito de arena, ¿no? Gracias, Laura. No, Paz, empieza tú. ¿Empiezo yo? Bueno, Laura, una pregunta. Me gustaría saber si en este tema que nos ocupa, COVID, cáncer de mama, ¿es todavía, digamos, un doble motivo para pedir más ayuda emocional, para acudir más a especialistas, por ejemplo, como tú? Bueno, lo cierto es que me he encontrado un poco de todo, a personas que les ha venido bien y han querido esa ayuda porque esta ayuda es voluntaria y es una decisión muy personal, ¿no? Entonces hay personas que le viene bien, lo necesitan y lo quieren, y hay otras personas que a lo mejor tienen ayuda en su entorno familiar, con sus amigos, con sus médicos. O sea, esto es algo que está disponible y para quien quiera, pero sí me he encontrado a muchos de mis pacientes oncológicos, ¿no?, con cáncer, que además de la preocupación y el proceso de tratamiento, su viaje y proyecto personal respecto a su enfermedad, pues también muy preocupados, como nos explicaba Sonia, sobre ¿y qué pasa si me contagio?, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay un trabajo a nivel emocional y de ansiedad que ha sido importante trabajar en el día a día, dependiendo de la intensidad de esa angustia y esa ansiedad. No sé si hay unas herramientas precisas, muy brevemente, Laura. Yo he visto vídeos tuyos en los que, por ejemplo, sí que lo que se intenta es una, por ejemplo, relajación, llevar la vida, estrés fuera, por supuesto, pero ¿qué herramientas muy brevemente nos darías para sobrellevar todo esto mejor? Bueno, muy brevemente, algo que nos va a ayudar muchísimo, primero es identificar en nuestro entorno quiénes son esas personas que nos ayudan, nos acompañan, nos conocen y sobre todo que son positivas, ¿no? Que son positivas y optimistas y que nos recuerdan quiénes somos cuando sobre todo caemos en el miedo. En segundo lugar, saber cuáles son nuestros recursos de tiempo y espacio, con qué sí puedo contar, centrarnos en el presente, estar muy bien informados y que haya una comunicación fluida con el médico. Eso es fundamental, entender, ¿no?, qué es lo que está pasando y qué significa. Y finalmente esos ejercicios de relajación, de meditación, el aprender a respirar, es una manera también de ponerte en contacto con tu cuerpo de una manera amable y amigable. El cuerpo no es el enemigo, entonces si ayudamos a nuestro cuerpo también va a responder.
Gracias, Laura. Hay una cosa que has dicho, que comentamos el otro día cuando estuvimos hablando, lo de vivir el día a día. Yo, bueno, si quieres luego lo hacemos un poquito más hincapié en esto. Muy bien. Yo tenía una pregunta para Paloma. Paloma, ¿qué le puede aportar a una paciente acudir a la fisioterapeuta? Y sobre todo, yo creo que acudir lo antes posible, porque mi impresión es que las pacientes van demasiado tarde a la consulta de la fisioterapeuta. Pues yo, perdón. La fisioterapia es el mejor aliado de los pacientes oncológicos y creo que deberíamos verlos, se debería hacer una primera consulta incluso antes de la cirugía para enseñarle ejercicios respiratorios, preparar la musculatura, preparar los tejidos, tener un buen tono muscular y que posteriormente todas las cirugías y las secuelas pues sean lo más llevaderas posibles y que podamos resolverlas lo antes posible para que las pacientes vuelvan a una nueva normalidad también con la mejor calidad de vida posible. Gracias, Paloma. Carlota, yo sé que la vida te cambió después del diagnóstico del cáncer de mama. Tú no has abandonado el deporte. Con la quimio creo que seguiste haciendo deporte. Mi pregunta es, ¿qué tipo de deporte recomendarías hacer durante el tratamiento de quimioterapia? Pues bueno, el ejercicio que recomiendo plenamente es el ejercicio de fuerza, controlado siempre bajo un profesional, ya que la quimio se lleva mucha masa muscular y bueno, sobre todo para estar fuerte, mantener fuerte el cuerpo y el corazón, ya que también él es un músculo y sufre con la quimio muchísimo. Entonces, bueno, siempre, si no eres un atleta, en mi caso andar solamente no me servía, ¿no? Porque, bueno, yo estoy acostumbrada a un entrenamiento bastante duro, pero una persona normal que haga un ejercicio de 3-4 veces por semana estaría muy bien, algo de cardio, andar, trote, un footing despacito, eso sería genial. Y los ejercicios de fuerza, por supuesto. Gracias. Gracias, Carlota. Se nos empiezan a acumular ya las preguntas, pero antes quiero preguntarle a Yolanda. Yolanda, ¿tú crees que llevamos casi 7 meses de pandemia, quizá un poquito más? Nos queda todavía un poquito más. ¿Tú crees que vamos, es decir, los retrasos que está habiendo, todo lo que hemos estado hablando, ¿crees que realmente se va a trasladar en datos peores en la supervivencia del cáncer de mama? De aquí a 5 años, porque sabes que tenemos que medirlo, la supervivencia en 5 años. ¿Tú crees que realmente este año y estos retrasos realmente van a impactar? Es difícil. Me gustaría creer que no. Me gustaría creer que no, y yo vuelvo a repetir, lo de rendirse no es una opción. Yo creo que probablemente por la primera fase de la pandemia ha habido escenarios muchísimo más diezmados que otros, provincias, ciudades, mucho más diezmadas que otras. Yo creo que si solo fuese por la primera fase de la pandemia, no. Las cosas también dependen casi siempre de las personas. Con los mismos recursos hay personas que pueden y personas que rápidamente no pueden. Si la pandemia sigue y si la segunda fase de la pandemia no se organiza mejor, pues lamentablemente empiezo a pensar que igual sí. Vale. La segunda y la tercera. Pero quiero creer que no, Laura, quiero creer que no. Creo que estamos dando mensajes también a veces nosotros un poco alarmistas, ¿eh? Cuando la pandemia está aquí, esto es lo que hay. Cuando no podemos, si las cosas se pueden hacer para un 10, se hacen para un 10, porque para eso tenemos los estándares, los protocolos y el perseguir la excelencia real. En este momento a lo mejor no podemos hacer las cosas para un 10, la pandemia está aquí, pero por favor, todos los inputs que nos llegan son catastrofistas. Yo sí podría decirte que en Asturias los diagnósticos se han mantenido, probablemente, y hemos tenido la suerte de poder haber mantenido los quirófanos, probablemente si hemos hecho telefónicamente pues alguna consulta de revisión en tratamiento hormonal o se han retrasado algunas mamografías de seguimiento.
La verdad es que si pudiésemos mantener esta tónica que está en el centro de la incertidumbre, yo espero que no impacte demasiado. Espero, deseo y quiero. Yo también, estoy de acuerdo contigo. Hay varias preguntas, voy a intentar juntarlas todas para Paloma. Preguntan, ¿hay que tratar siempre el linfedema o solamente cuando notas molestias o inflamación? ¿Y qué opinión tienes sobre la marcha nórdica? Vale, el linfedema no solo hay que tratarlo siempre, sino que hay que tratarlo incluso en estados muy iniciales. No sé qué ocurre con el audio. Un segundito. ¿Sí? Vale. Quiero decir que sabemos que el linfedema tiene un estadio muy inicial, un estadio 0, donde no hay diferencia de volumen de entre un brazo y otro, pero sí ya sabemos que ese sistema linfático está lesionado. Por lo tanto, es interesantísimo medir a las pacientes y pesarlas antes de la cirugía para tener un control de ese brazo y después, dependiendo del tipo de cirugía, el número de ganglios, el tipo de radioterapia y otra incidencia, como por ejemplo el sobrepeso, que también incide en la cantidad, en el volumen del linfedema, tendremos esas pacientes controladas. Entonces, si el paciente no tiene linfedema, no hay que tratarlo, pero si tiene un linfedema muy incipiente, cuya primera sensación es pesadez de brazo, que se borran los contornos óseos, por ejemplo, los nudillos, son los primeros síntomas en los que hay que empezar a hacer un tratamiento. Con un tratamiento precoz, el linfedema podemos revertirlo a estadios donde no sea visible la diferencia de volumen de un brazo a otro, lo que no quiere decir que el linfedema se cure, porque no podemos poner ni los ganglios que han quitado ni la lesión que la radioterapia ha ocasionado, pero sí podemos conseguir una disminución de volumen en la que prácticamente sea inapreciable la lesión que tiene la paciente. Sobre la marcha nórdica, sí, hay muchos estudios ya que hablan del beneficio de la marcha nórdica, porque es muy interesante tener un buen tono muscular, porque los vasos linfáticos pasan entre los músculos y es un muy buen ejercicio para los brazos y también para mantener la postura, y además la paciente hace un tipo de ejercicio global, no solo con los brazos. Gracias, Paloma. Aquí hay dos preguntas para Laura. Voy a intentar simplificártelas las dos. Una es, ¿cómo se puede tratar el llamado síndrome de Damocles en las pacientes? Y otra, ¿algún consejo para los que rodeamos a una paciente, la queremos con locura, pero a veces somos más estorbo que ayuda? Sí, muy buenas preguntas. O sea, un poco para recoger, o sea, para cualquier respuesta emocional respecto al tratamiento para el paciente es fundamental que exista un apoyo y un acompañamiento social, afectivo, y que haya también un espacio muy importante para poder desahogarse y abordar también todos esos miedos y ansiedades que la acompañan, así como la depresión. Ese sufrimiento y todo ese proceso que conmueve y que a menudo paraliza, a veces veo en las pacientes como que sienten que no se reconocen, tienen una serie de respuestas y a veces conductas en las que no se reconocen y eso también les asusta. Pero no hay que olvidar que frente a esta situación, que es un proceso, el poder hablar sobre esas emociones, el poder tratar y también el desahogarse. A menudo me encuentro que a veces en el entorno familiar, cuando se convierten en un estorbo, por poner un ejemplo, es que estén preguntando constantemente cómo estás, si te duele, si no te duele, si puedo hacer algo por ti, ¿no? De hecho, en un grupo que solía llevar en Nueva York, cuando trabajaba allí con un grupo de pacientes oncológicos y pacientes con cáncer de mama sobre todo, decían que yo tengo un cáncer, pero yo no soy un cáncer, yo no soy mi enfermedad. Y eso empodera a la persona también para poder realizar, ¿no? y las actividades que necesita llevar a cabo para sentirse bien y sobre todo el no perder su identidad. No perder su identidad, eso es esencial y un pilar esencial. Muy bien, Laura. Una preguntita para Carlota.
yo quería volver a insistir un poquito en la importancia del ejercicio físico, que ya sabemos que la doctora Esteve nos machaca, en el buen sentido de la palabra, a todas las pacientes con hacer deporte y hacer deporte. Entonces, Carlota, me gustaría que nos dieras tú tu propia visión de los beneficios que tiene el deporte. A ver, si intentamos que mucha más gente todavía haga deporte o al menos alguna actividad física que seguramente nos vendría a todas muchísimo mejor. Pues mira, para mí lo ha sido prácticamente todo, el deporte en mi vida, desde los 7 años hasta actualmente, y en concreto en la enfermedad me ha servido para tener una fuerza brutal de concentración, de lucha, de constancia, de estar muy cansada y aún así levantarme y saber que 10 minutos podía correr, demostrar que se podía y que, oye, pues a lo mejor durante la primera semana correr 10 minutos, pero luego ya cuando he aceptado todo lo que me ha pasado y conozco los efectos que está haciendo la quimioterapia en mi cuerpo y bueno, en la situación en la que estaba, pues de que podía incluso hacer un triatlón. Entonces, lo hice, me lo demostré a mí misma, lo fuerte que podía ser. Eso es un subidón que te das, pues eso, cuando te sientes tan perdida en esto, al final te da ese toque de confianza contigo misma y es una recuperación increíble. O sea, yo me he sentido fuerte, me he sentido con ganas de seguir, con ganas de terminar y demostrar que hay, o sea, que se puede hacer deporte, que la recuperación es increíble después y que puedes volver a mantener un poco la forma, porque al final con tanto tratamiento, tantas hormonas y con el tratamiento hormonal y demás, pues el cuerpo cambia y también es un choque bastante importante psicológicamente. Entonces, el verte bien también físicamente, pues te ayuda a estar mejor. Entonces, bueno, es un poco una cadena, ¿no? El sentirte bien físicamente, mentalmente, el encontrar tu momento para ti. O sea, para mí lo ha sido de verdad que desde aquí mando ese mensaje a todo el mundo que haga deporte, que se puede, que te puedes autoconvencer a ti misma de que sí y bueno, dependiendo del cáncer que tengas, siempre lo diré siempre por un profesional, se puede hacer perfectamente. Claro, pero yo tengo una pregunta para las 4, a ver si me la sabéis contestar. ¿Por qué las españolas hacen tan poco ejercicio físico? Según las encuestas que yo tengo, creo que es una de cada 4 españolas a partir de 18 años hace ejercicio físico con regularidad. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tenemos en los genes? ¿Es cultural? ¿O qué os parece? ¿Me podéis dar muy brevemente cada una cuál es vuestra percepción? Bueno, empiezo yo porque tengo el micro abierto. Yo no lo puedo llegar a entender, no lo entiendo. O sea, lo practico desde los 7 años y viendo los beneficios que hay, cuando he estado incluso 15 días o cuando me operé el pecho, cuando me quitaron el tumor, no podía estar sin hacer deporte. Es como, no sé, tanto me entrega que es imposible. No entiendo la gente que no lo hace. A mi alrededor, en mi vida social, al final estoy rodeada por deportistas, básicamente, pero hay en el trabajo, por ejemplo, no. Y no lo entiendo, no lo puedo llegar a entender. Y siempre me preguntan, que al final me preguntan, oye, ayúdame, ponme una tabla de ejercicios, tal, y les dura una semana y no lo entiendo, no lo puedo llegar a entender y me cabreo muchísimo. Yo desde que son chiquititos, desde que empiezo a dar clase de atletismo en la escuela, les hago ver la importancia que tiene hacer no solo atletismo, sino cualquier otro deporte. Vale, no me has contestado, Carlota, pero ninguna de las otras 3... Yo creo sí. Ahora que en tiempos de pandemia se ha hecho más deporte, ¿eh? Dice que no. Yo creo que aquí hay una cuestión de hábitos a nivel psicológico y también de percepción, ¿no? Y también luego está el qué beneficios saco de esto y si es una obligación o si está asociado a una conducta de placer y bienestar. Entonces, para aquellas personas que, por ejemplo, lo asocian a algo que tengo que hacer o desde el deber o como algo más externo de la imagen, es muy distinto lo que ella estaba explicando, que es que me siento bien, mi cuerpo me lo pide, o sea, la adrenalina,
la oxitocina, todas las inas positivas que están asociadas además al bienestar y a la felicidad, evidentemente está ya más que comprobado científicamente que es beneficioso. Pero claro, a veces atrapa la pereza y que es sencillamente algo que no se ha aprendido. No obstante, yo creo que cada vez eso está cambiando más, por lo tanto, vamos en buen camino y mientras más personas se apunten desde luego a hacer algún tipo de ejercicio que le produzca placer, bienvenido sea. No todo el mundo tiene que correr maratones, pero esos paseos, el andar y subir el ritmo cardíaco, bienvenido sea porque al final tu cuerpo va a estar más contento. Hola, bueno, yo soy una de las personas a las que les cuesta mucho hacer ejercicio físico. Realmente es que me pongo hasta enferma solo pensando en salir a caminar. Salgo, procuro salir 3 días a la semana y pese a lo mucho que me cuesta, que yo creo que es, como tú bien has dicho, una falta de hábitos, no lo llevamos incorporado culturalmente. Una falta de hábito, realmente, por ejemplo, en una época que he vivido ahora, que es la menopausia, es fantástico caminar, duermes mucho mejor. Solamente lo que yo hago es que solamente camino, pero no tengo la respuesta a por qué de 4 o 5 veces que me gustaría salir a caminar vigorosamente 1 hora, hora y media, lo hago 2. No tengo la respuesta. Probablemente soy uno de esos. Paloma, tú lo has notado en la consulta que realmente las pacientes hacen poco deporte, ¿verdad? Sí, en general sí, pero también creo que hay una diferencia de generaciones, ¿vale? Que las pacientes, cuanto mayor edad tienen, no han tenido hábitos durante toda su vida y es muy difícil cuando tienen un cáncer que se incorporen a estos hábitos. Y sin embargo, sí veo que las pacientes más jóvenes que ya tienen incorporado el ejercicio en su vida, pues realmente después de un cáncer la vida continúa y siguen con sus hábitos. Así que tenemos que inculcar desde pequeños hacer ejercicio. Yo creo, Laura, que también un poquito el mensaje, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es no solamente hacer deporte, es también cuidar la mente, es también, bueno, pues ponerse en las mejores manos y sin duda, pues cuidarse, ¿no? Que es una de las consignas que, Paloma, tú también nos dabas en un reportaje que hemos hecho hace muy poquito contigo, ¿no? Que una vez superado, la vida también continúa y debe continuar con cuidados, ¿no? Sí, quiero decir que tenemos que tener la mejor calidad de vida posible y para eso la fisioterapia es el mejor aliado, la fisioterapia oncológica. Insisto que tienen que ser fisioterapeutas especializados en tratar a estos pacientes, no cualquier fisioterapeuta puede abordar un paciente oncológico, pero sí que es verdad que podemos ayudar a que las secuelas, las cicatrices, la falta de movilidad, determinados dolores, ayudemos a recuperarlos y a solucionarlos y tratar y hacer la prevención del linfedema y el tratamiento del mismo en el caso de que aparezca, pero insisto, profesionales muy especializados. Claro, porque lo ideal sería que en una unidad multidisciplinar el fisioterapeuta y la psicooncóloga vieran a la mujer al diagnóstico del cáncer de mama. Y es verdad que a lo mejor hay mujeres que te pueden decir, pues ni necesito ir a la fisio, ni necesito ir al psicooncólogo, pero lo ideal sería que estuvieran integrados, recomendarlo y luego, bueno, pues si la mujer tiene que continuar con una de las dos o con las dos y si no, pues no. Pero tendrían que estar integrados y formar parte del servicio multidisciplinar y tener una primera consulta. Eso sería, entiendo, lo ideal. Yo creo que no existe. Sí, yo creo que no existe, pero desde luego tenemos que... Desde luego que no existe, pero realmente es esto por lo que llevo luchando más de 30 años, porque exista. Creo que es imprescindible que haya una unidad multipluridisciplinar donde la fisioterapia, el psicooncólogo, el nutricionista, todos abordemos y hablemos con las pacientes porque va a pasar por un proceso que podemos hacer que sea más o menos molesto
y que podamos hacer que la paciente se recupere lo antes posible, que es de lo que se trata. Una vez que han instaurado los tratamientos médicos, quimioterapia, radioterapia o aquello que fuera necesario, nuestra labor es importantísima para una rápida y mejor recuperación. Además está también la gestión de las emociones, ¿no? Que hay todo una serie de reacciones y abanicos de emociones cuando uno está en este camino. Y la clave es tener herramientas y descubrir qué me puede ayudar a mí a poder pasar por este proceso lo mejor posible, no solamente físicamente, que no hay que olvidarse también de hacer esos ejercicios mentales de estado de ánimo y del autocuidado. Y eso, evidentemente, el incorporar el cuidado físico, el cuidado mental, pues bueno, nos va a ayudar a todos, en todos los sentidos, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría también aportar algunas de las últimas preguntas que nos están haciendo, que desde luego doy las gracias porque hay muchísimas personas que están muy interesadas en estas mesas y en, desde luego, sacar la mayor enseñanza posible. Hablo, por ejemplo, de Teresa, una compañera nuestra, a quien saludo desde aquí. Teresa, un beso. Y me dice, tenemos que ser las pacientes también multidisciplinares. Otra pregunta más. ¿Hay profesionales especializados en deporte para pacientes oncológicas? ¿Hay algún tipo de canal de YouTube? Y otra más. Hemos hablado de deporte, hemos hablado de tratamientos, de cómo tener la mente mejor, pero ¿hay alguna dieta más adecuada que otras para recuperarse de los tratamientos y de la enfermedad? Son tres en una, Laura. Son para vosotras, no son para mí. Pues respecto al ejercicio, bueno, no sé si Carlota quiere hablar, pero sí que hay profesionales especializados en ejercicio y fisioterapia oncológica, porque igualmente el entrenamiento que tiene que hacer un paciente oncológico debe ser regulado por un profesional. No es lo mismo hacer el ejercicio terapéutico que se programa después de la cirugía para hacer una recuperación y la funcionalidad del brazo o de lo que sea necesario, que el ejercicio posterior o mientras está la quimioterapia que tiene que hacer un paciente de forma global, de resistencia o aquello que se considere necesario. Y para ello es importante que sea un profesional el que lo dirija. No sé qué opina Carlota. Totalmente de acuerdo contigo. Sí que hay profesionales. Yo me puse en manos de un profesional oncológico deportivo y nos guió a mi entrenador y a mí cómo llevar todo mi... O sea, de hecho, me hicieron un estudio en INEF de cómo afectaba la quimio a un deportista, y ahí ya me guié y he aprendido muchísimo con ellos. Entonces, sí, no sé si hay algún canal de YouTube. No he indagado porque creo que por YouTube, o sea, esto no se puede. Yo soy más de contacto, necesito ver al paciente, o sea, hay que ver, no te puedes conectar y ponerte a hacer un ejercicio que está haciendo una persona que no sabes quién es, no sabes dónde trabaja, él no te conocía, no conoce si estás bien, si estás mal. O sea, esto es, creo que desde mi punto de vista y por lo que yo he vivido, cada día es una historia. Cuando estás con un proceso de quimioterapia y después, tanto física como psicológicamente, cada día es una historia. Entonces hay que vivir día a día y hay que estar en comunicación constante y ver los informes médicos que tiene ese paciente. Y la en cuanto a la dieta, Carlota, Yolanda. Yolanda también, un poquito a todas. Yo con la dieta, la verdad es que ahora nos estamos volviendo un poco locos. Me encanta que la gente se quiera cuidar. Cada vez creo que más o menos intentamos insertar una vida más saludable, pero nos vamos a los extremos y hay que buscar siempre un punto intermedio. No todo ecológico, no todo comida basura. Bueno, comida basura nunca, pero que... Hay que buscar un punto intermedio y siempre igual, si estás con quimioterapia, ponerte en manos de... Yo como he comido siempre bien, no me he puesto en manos de ningún nutricionista especializado oncológicamente. Creo que hay que comer variado y saludable y en pequeñas cantidades y ya está.
Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Carlota y también enlazando con lo que ha dicho antes Laura Rojas Marcos, tenemos cáncer, no somos cáncer. La dieta que es buena, que es cardiosaludable, que es sana, que te hace sentirte más feliz, que te hace estar en normopeso, esa es la dieta que hay que seguir con el cáncer. Y como tú bien dijiste, Carlota, huir de los integrismos. Creo que me corrija Laura si me equivoco, en el concepto holístico de felicidad también está de vez en cuando hacer algo malo. O sea, no se come usted un bollo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pero si uno se come un bollo un domingo, pues se va a comer. Porque hay otras cosas que nos hacen mal, que no las hemos escogido y a veces el mecanismo de compensación que te hace eso, yo que me gustaría saber la opinión de Laura, yo creo que es muy importante en el concepto holístico de salud. La dieta y el cáncer están relacionadas, pero de verdad no hay dieta anticáncer. Paremos de verdad porque una cosa es comer porquerías, comida basura, y otra cosa es comer porquerías de comida anticáncer, que es que eso yo creo que nos hace hasta infelices. Que el tomate es muy rico, que el pollo es muy rico, que el pescado es muy rico, que las espinacas son muy ricas. Y se puede cocinar muy bien y hacerlo muy rico a quienes nos gusta comer sin necesidad de abusar de aceites, de sal, pero yo creo que esto lo sabemos todos. Una persona con cáncer de mama no es un alien, es una persona que tiene un cáncer, no es un cáncer y tiene que tener las mismas pautas de salud que los demás y sobre todo intentar ser feliz, que la vida se lo ha puesto un poquito más duro. Y si ya ser feliz va al bollo el domingo, pues va. Y ahí quizás, por aportar, ahí está, y muchísimas gracias por tu comentario, la dieta de salud mental, que es también el aceptar lo que estoy sintiendo. Hoy es un día X, mañana es otro día. El día empieza a la hora que nos levantamos y termina a la hora que nos acostamos y mañana será un nuevo día. Hay días que son mejores que otros, hay días donde nos sentimos más fuertes, más animados y hay días donde es que nos queremos sentar a comer, pues a lo mejor algo que no nos viene bien. El saltarnos un día la dieta, tampoco hay que caer en esas tiranías de los deberías o en esas trampas mentales catastrofistas que a veces nos atrapan y nos esclavizan y al final vivimos en el miedo y aterrorizados. Eso no es sano. Una dieta de salud mental es el equilibrio, la estabilidad, el cariño y también aceptando los malos momentos, con los pies en la tierra, siendo realista, aceptando sin resignación, pero sí con inteligencia emocional. Vamos, que nos vamos a abrir todas un Ribera del Duero en cuanto termine esto, con unas aceitunas y un queso manchego. Bueno, lo compartiremos con todas vosotras también, aunque sea virtualmente. A mí me gustaría, se lo pedí también antes a Sonia, en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad?, tan complicados que nos está tocando vivir, ¿qué desearíais ahora, cada una de vosotras? A ver. ¿Empiezo yo? Quien sea, ya. ¿Yo? Sí, tú. Gracias, Sí, Carlota. sí. No, me gustaría que más que nunca vivamos el momento, me gustaría, la COVID está aquí, o el COVID, que ya no sé ni cómo se llama, está aquí, está con nosotros, tenemos que vivir con él. Ha venido para cambiarnos, pero para cambiarnos algunas cosas de la vida. Algunas igual no eran incluso buenas, el problema es las vidas que se llevan por delante. Pero a mí me gustaría no mensajes tan catastrofistas, por favor, no, nos están quitando el presente, un presente que ya de por sí está duro, pero no tan catastrofistas. Yo creo que en este momento hay que luchar contra la COVID, pero también tendríamos que hacer el ejercicio de pensar, porque la COVID tenemos que pensar qué va a pasar. ¿Qué vamos a hacer después de la COVID? El reinventarnos, el reconstruirnos, el qué va a pasar con la investigación, el de a dónde van a ir los fondos. Yo creo que ese ejercicio puede ser muy sano para todos. Pensar que ahora tenemos que tener esto, ¿no? Tenemos que tener esto y muchos esfuerzos tienen que ir para esto, pero hay que estar pensando qué hacemos después de esto y cómo seguimos y cómo avanzamos con más esfuerzo, pero no con menos ilusión, porque vuelvo a repetir, rendirse no es una opción. Gracias. Más mensajes. Laura. Pues yo creo que algo que va a ser muy importante y que a mí me gustaría sobre todo y que recomiendo, y es un ejercicio que he estado haciendo a nivel personal todos los días desde el mes de marzo, cuando empezó todo,
es al final del día, a pesar del sufrimiento, a pesar de los momentos y las cuestas arriba, al final del día me gusta terminar mi día pensando en las cosas buenas que han sucedido, lo que he conseguido ese día, ya sea hablar con un familiar o incluso reírme, utilizar el humor o reírme o hacer un poquito de ejercicio. Pero hay cosas buenas en estos días, ¿no? Y el adaptarnos a nuevos hábitos que estamos descubriendo que sí funcionan, que quizás antes no sabíamos, ¿no? Y que no nos olvidemos de eso, pero definitivamente esto tiene fecha de caducidad, no sabemos cuál es y de ahí la incertidumbre, pero va a pasar, el dolor tiene final y de ahí vamos a sacar la oportunidad también de desarrollar personalidades resistentes y observar qué hemos aprendido de todo esto, ¿no? Como seres humanos, en nuestra familia, en nuestras relaciones, ¿qué hemos aprendido? Porque aquí hay mucho que aprender. Paloma. Pues yo también quiero lanzar un mensaje de esperanza y bueno, pues la COVID pasará y mientras tanto tenemos que vivir el día a día y sobre todo cuando trabajamos con pacientes oncológicos que vemos la lucha, no me gusta esta palabra, sino el esfuerzo que hacen día a día por pasar este periodo, los que trabajamos con ellos tenemos que estar animados y tener una buena comunicación con ellos porque no podemos hablar en la consulta otra vez del COVID, de lo mal que está todo, de a dónde vamos a llegar, sino que nuestro mensaje tiene que ser un mensaje positivo en el transcurso de su tratamiento y en el acompañamiento que hacemos de él y que bueno, que cuando esto pase, pues seguramente también habrán pasado ellas ya todos los procesos de tratamiento y estarán en otro momento de su vida. Carlota. Yo, comparto todo lo que han dicho. Como en el cáncer, esto ha sido una situación que nos ha llegado así, sin más. Y mi frase es, piensa, valora, sonríe y hazlo. Cada día, cada instante, sacar lo positivo. Yo en la pandemia he sacado lo que saqué con el cáncer. Ha sido un aprendizaje para mí. La pandemia ha sido otro aprendizaje para mí de reinventarme, de sacar los días, con el trabajo lo he pasado fatal, con los entrenamientos fatal y al final pues he sacado cosas positivas y me lo he pasado bien en la pandemia, de verdad, o sea que han sido días duros, pero saco lo positivo, me he reinventado y soy otro poquito mejor, he sacado otra cosa mejor de mí, así que estoy muy contenta y ya está, y vivir el día a día y listo. Qué bien, ha sido de verdad. Muchísimas gracias a las 4. Ha sido un placer teneros aquí, un gusto. Yo espero poder repetirlo el año que viene presencial con las mismas personas porque yo me lo he pasado muy bien. Yo también. Y nada más, vamos a ver lo que nos deparan estos meses, pero como bien habéis dicho todas, vivir al día a día, disfrutar el momento, ser felices, sentido del humor y algún antojo, alguna copa de vino de vez en cuando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, a todas. Y yo me gustaría terminar con una frase de una de las participantes, que han sido muchas y le agradecemos muchísimo de verdad que hayan estado con nosotros, que es gracias por este viaje emocionante. Así que gracias a todas de verdad y un beso enorme en la distancia y virtual. Chao.